Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora estés viendo este video. Hoy nosotros vamos a revisar generalidades de anatomía, es decir, cómo aprender anatomía. Eso va a ser el objetivo de hoy. Y para comenzar, vamos a definir lo que significa anatomía. Anatomía, pues es básicamente el estudio de la morfología, ya sea si nos referimos a anatomía humana, pues al estudio de la morfología humana. Básicamente, saber qué estructuras tiene el cuerpo y, pues, conocerlas en cuanto a su estructura, ¿no? Porque luego, por ejemplo, tenemos la fisiología, que habla más de función, y pues la anatomía, que esta habla, pues, básicamente de esta estructura. Si nosotros tomamos como referencia la etimología, pues anatomía significa cortar a través de. Entonces, a partir de esto, nosotros sabemos que vamos a realizar cortes para poder conocer más fácilmente esta anatomía, ¿ok? Bueno, cuando nosotros revisamos anatómicamente el cuerpo humano, podemos hacerlo de diversas formas, ¿no? Como por ejemplo aquí que realizamos cortes. Y para ubicarnos, nosotros utilizamos palabras. Palabras que nos sirven para definir en qué posición está cierta estructura. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos superior, sabemos que quiere decir arriba, por encima de. Cuando utilizamos inferior, queremos decir que está yendo hacia abajo, ¿ok? Básicamente, pues esto es demasiado sencillo, ¿no? Entonces, ya al momento de nosotros estar en nuestra vida diaria, vamos a estar observando que eh, son términos que solemos utilizar, pues, mucho como superior e inferior, eso no hay problema. Pero luego, por ejemplo, viene lateral o medial. Lateral quiere decir que estamos hablando de una estructura que se aleja o que está a un lado de, pero específicamente a un lado que se aleja del plano central. O sea, vamos a estar hablando que está a un lado o fuera de este plano central. Y medial es que va hacia un lado, sí, pero hacia el plano central. Si tomamos esta línea de aquí como el plano central, pues, o como el eje central, pues básicamente lateral se estaría alejando y medial se estaría acercando. ¿Ok? Entonces serían formas de nosotros observar o de ver la anatomía más sencilla. ¿Ok? ¿Qué otros términos podemos encontrar? Podemos encontrar, por ejemplo, proximal o distal. Proximal, pues ya solamente la palabra nos suena, ¿no? De que está cerca de, y distal que está alejado de. Y esto depende de nosotros qué estructura describamos como que es el punto centro o como el punto de control. Por ejemplo, si yo coloco en esta persona el hombro, ¿ok? Yo puedo decir que acá abajo los músculos que están por debajo están distales, ¿ok? A este hombro, o sea, va a estar distal. Este bíceps, que es el que estamos viendo acá. O puedo decir que más proximal al hombro tenemos, que sería todo esto, la clavícula. ¿Ok? Entonces está más cerca. También lo podemos utilizar como solamente el eje central. Entonces yo, por ejemplo, o es lo que solemos hacer mucho, si nosotros lo utilizamos como eje central, pues podemos decir que la mano, que estaría por debajo, está más distal que el hombro que observamos aquí. O sea, el hombro estaría proximal al plano central y la mano estaría distal, o sea, está más alejada. Y pues estos son términos que al principio pues hay que memorizarlos, pero como cuando vas recorriendo la anatomía te das cuenta que los vas a utilizar en tu vida diaria, por lo que yo recomendaría que los empieces a utilizar como si no hubiera una diferencia, o sea, que sí los memorices, pero que ya los utilices como si fuera tu lenguaje del día a día. Y esto te servirá mucho para ir progresando, ¿no? En esto del estudio del cuerpo humano. Les digo, todos estos términos se utilizan para hacerlo más fácil. También podemos encontrar el término ipsilateral o contralateral. Cuando decimos ipsilateral, del mismo lado, podemos observar que, por ejemplo, el pectoral derecho, ¿ok? En esta persona, está del mismo lado que mi brazo derecho. Entonces seríamos decir que el brazo derecho es ipsilateral al pectoral derecho. Caso contrario de que mi brazo izquierdo es contralateral al pectoral derecho, ¿ok? Entonces, básicamente, decir que está del otro lado, ¿ok? Básicamente, nada más eso. También hay algunos otros términos, como por ejemplo, ventral,
pues básicamente te suena de vientre, ¿no? Entonces, esto que vemos aquí adelante o esto que encontramos más anterior sería ventral y lo que encontramos más posterior, que estaría por detrás, básicamente sería dorsal, ¿ok? Que ya encontraríamos acá la columna dorsal. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, no sé, hablando de órganos abdominales, voy a poner un ejemplo, el riñón está dorsal a el páncreas, ¿no? O por ejemplo, el páncreas es más ventral que el riñón. Entonces, podríamos utilizarlo de esa manera. También, pues podemos utilizar también los términos cefálico, que pues es que se acerca básicamente a la cabeza, o caudal, que se acerca hacia abajo, ¿no? Eso también podría llegar a utilizarse aquí en anatomía. O por ejemplo, o sea, casi casi como si dijéramos superior o inferior. Nada más que pues ahí ya esos términos de caudal, cefálico y todo eso se suelen utilizar más a nivel de la embriología. Aún así, pues sí, también en anatomía los puedes llegar a utilizar y estarías correcto. También tenemos algunos otros términos, como por ejemplo interno y externo, ¿ok? Interno y externo, pues es básicamente interno, que se suele utilizar casi casi como sinónimo de medial, dependiendo si estamos hablando de terminología antigua o contemporánea. Pues básicamente interno, pues sería como decir medial, o sea, se acerca más al plano central, y externo, que está más alejado. Estos términos luego menciona la Target que interno y externo se suelen utilizar más a nivel de vísceras, por ejemplo, que el riñón está más externo a la aorta abdominal, ¿no? O sea, está más lateral y la aorta abdominal está más interna. No confundir con superficial y profundo, porque superficial quiere decir, por ejemplo, la piel es más superficial, o sea, que está más expuesto, básicamente, es más superficial a el músculo pectoral, ¿no? Al propio músculo que estamos viendo. O, obviamente, la piel es más superficial al corazón, que es más profundo. Entonces, esos términos también podrían llegar a utilizarse y pues son básicamente todos los que estamos viendo aquí. Cuando utilizamos el término axial, nosotros hablamos de que pues está en el eje medio, que es este de aquí. O sea, básicamente que está en el centro, este eje central. O nosotros también podemos llegar a utilizar algunas otras terminologías, pero pues en general es lo que más suele utilizar en anatomía. Cuando nosotros tenemos tres estructuras, por ejemplo, no sé, un punto A aquí y un punto C acá, ¿ok? Y aparte tenemos un punto en el medio que podemos decir que es el punto B, podemos utilizar otro término que sería medio o intermedio, ¿ok? Entonces no es lo mismo medio que medial. ¿Ok? Medio es que está en el centro o está básicamente entre dos puntos, ¿ok? Entonces, eso es muy importante para distinguir entre uno y otro. Y lateral es básicamente A queda lateral a B, pero B queda medial a A, ¿ok? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, medio es que está en el centro. Y pues ya sería todo en cuanto a los términos que podemos utilizar. También hay algunos otros que dependiendo de la situación podemos utilizarlos. Por ejemplo, apical y basal. En el caso del pulmón, o sea, no nada más lo puedes aplicar aquí, lo puedes aplicar donde quieras, pero el ápice es el punto más alto del pulmón. Y la base o basal es la parte que está aquí en la base, o sea, la que está más inferior. Y aparte, pues es más grande, ¿no? Entonces ahí tendríamos esas dos cosas que también podemos utilizar, o también podríamos llegar a utilizar cuando tenemos un tubo, pues básicamente aquí el lumen, que sería la luz, ¿ok? Entonces podemos decir que es luminal, la parte donde está pasando el líquido. Esto es muy característico a nivel de los túbulos seminíferos, porque sabemos que en el lumen de los túbulos seminíferos es donde se realiza la espermatogénesis, y pues es esta parte del tubo que está en contacto con el líquido, ¿no? Entonces sería el lumen, y pues ya. Eso sería en cuanto a términos que más se utilizan. También luego en anatomía puede llegar a utilizar circunflejo, cuando por ejemplo un vaso sanguíneo, lo más característico son vasos sanguíneos y nervios, le dan la vuelta a una estructura. Imagínense que esto de aquí es un húmero, ¿ok? O un hueso, ¿ok? Y esto que observamos por encima que le está dando la vuelta o rodeándolo casi totalmente, es lo que conoceríamos como un vado circunflejo, básicamente que está dibujando una circunferencia. También podemos encontrar en anatomía algunos nervios que hacen un recorrido recurrente o también arterias, como por ejemplo el nervio vago, que pues tiene su porción recurrente
con labio laringio recurrente. Y lo que significa esto es básicamente que, por ejemplo, viene bajando al nervio y luego vuelve a regresar al mismo trayecto que ya hizo. O sea, básicamente nada más es, va hacia una dirección, pero luego se regresa. Eso es recurrente. Y eso también lo puedes llegar a encontrar. Entonces, esos son los términos que nos ayudan en anatomía para estudiarla. Esto es muy importante, nos ayudan a estudiarla. No es tanto que los tengas que memorizar, sino te van a ayudar a aprender anatomía. ¿Ok? Luego, por ejemplo, en algunos casos suele mencionarse el término epónimo. El término epónimo es más referido a que hubo gente en un principio que em, reconoció, o más básicamente encontró una estructura en el cuerpo humano y le dio su nombre. Entonces, por ejemplo, a nivel de la banda moderadora del corazón, esa tiene como 7 epónimos, o sea, 7 personas que le quisieron dar su nombre. Por ejemplo, en algunos casos es el Splendid Wall, bueno, el Splendid Wall, la trabécula septomarginal, la bandereta arciforme de Leonardo da Vinci. Entonces, son muchas cosas que, o muchas epónimos que le dan a esa zona. Por ejemplo, también un lugar por donde pasa la rama mandibular del nervio trigémino se le llama poro cleotafítico buccinatorio de Hirt. Y pues básicamente nada más es una zona que está limitada por distintos músculos y que pues Hirt ahí vio que estaban esos músculos y permitían el paso pues básicamente de las ramas del nervio mandibular y pues le puso un nombre. Entonces, si llegó un momento en el que dijeron, sabes que esta estructura tiene como 10 nombres diferentes, ¿no? El ligamento de Falopio y cosas así. Entonces dijeron, no, vamos a darle un nombre como tal a la estructura y se quitaron los epónimos, por lo que actualmente ya no es recomendable el utilizar epónimos. ¿Ok? Y pues bueno, la posición anatómica. La posición anatómica es básicamente esta que observamos aquí. ¿Para qué nos sirve esta posición anatómica? Nada más nos sirve para estudiar los órganos de una manera, porque no es lo mismo, no van a tener las mismas relaciones anatómicas y no se van a encontrar al mismo nivel del cuerpo teniendo a nuestro paciente en posición anatómica, que es esta que observamos aquí de rojo, que si lo tuviéramos en decúbito supino, o sea, básicamente acostado, ¿ok? Y de boca hacia arriba aquí, como vemos, este dibujo de acá, no es lo mismo que esté aquí Juanito, que Juanito estuviera parado como acá. Bueno, vamos a decir que esta es Juanita, aquí abajo, que está acostada, y acá arriba. Entonces, básicamente los órganos van a cambiar de nivel por la gravedad. Por eso la posición anatómica se dice que es básicamente parado, con los pies juntos, viendo con las puntas un poco hacia afuera y pues las manos pegadas a los costados, igual con las palmas viendo hacia adelante y un poco hacia afuera, igual. Entonces, básicamente será la posición anatómica y nos sirve para tener un punto de referencia del cómo, por ejemplo, los atlas de anatomía nos van a estar dibujando o nos van a estar enseñando em, las imágenes o los cortes del cuerpo, ¿ok? Bueno, eso sería a grandes rasgos lo que es la posición anatómica. Y les digo, aquí en posiciones, pues tenemos el decúbito supino, que es que esté la persona acostada, ¿ok? Así, imagínense que este está acostado acá en una cama, Juanito está acostado en una cama, ¿ok? Y está boca arriba. Decúbito prono, pues básicamente será lo mismo, nada más que ahora Juanito, en vez de estar acostado hacia arriba, estaría acostado boca abajo, ¿ok? Y de cúbito lateral, pues igual, estaría, pero pues básicamente de ladito, ¿ok? Entonces aquí dibujaremos la cara y aquí estaría la boca. Ahora, esto es muy importante porque pues en algunas maniobras de exploración física nosotros pedimos al paciente que se recueste en decúbito lateral, decúbito prono o decúbito supino para pues nosotros poder tener la capacidad de explorar distintos órganos a nivel superficial. O también, por ejemplo, a nivel de patologías, lo vamos a tener la platipnea, vamos a tener la ortopnea, que son signos básicamente de algunas enfermedades que, dependiendo de en qué posición estén, se va a presentar o no se va a presentar el signo y por eso es importante conocerlo a nivel anatómico. Am, Luego tenemos algo que se llaman planos de corte. Esto de aquí, todos estos planos de corte, solamente quiero que sepan que se utilizan para estudiar más fácilmente los órganos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, a ver, de momento. Por ejemplo, algo muy característico en estos planos de corte es, yo tengo estos tres. El que me atraviesa el cuerpo, si se fijan aquí, de lateral a lateral, ¿ok? Viendo hacia adelante, es este de aquí, que es el plano frontal.
Este básicamente vamos a realizar un corte de la cabeza de este paciente, aquí en esta zona, y nos va a permitir ver estructuras anatómicas que en otros cortes no podemos ver, ¿ok? Entonces básicamente este sería el plano frontal. El plano, este plano de aquí es el plano sagital, ¿ok? Este plano frontal también lo llaman plano coronal. Y el plano sagital es cortar al paciente igual, pero ahora es de anterior a posterior, ¿ok? Esto sería anterior y esto sería posterior. Esos son otros dos términos que no le mencioné antiguamente. Anterior es que está por delante de y posterior es que está posterior a, básicamente que está por detrás. Anterior delante de y posterior por detrás. Entonces de anterior a posterior va a ir este plano. Entonces yo voy a realizar un corte en, por ejemplo, este paciente y nos va a permitir ver las estructuras que no podríamos verlas en el plano frontal. Y luego tendríamos el otro, que es el plano transversal. Este plano transversal, bueno, yo recomiendo que lo memoricen como plano transversal nada más, pues me lo corta, pero ahora lo está cortando casi casi igual, o sea, básicamente de lateral a media, de lateral a lateral, pero ahora si se fijan, está siguiendo este plano que me permitirá ver otras estructuras, ¿ok? Entonces esas son las tres formas. Igual, aquí estamos viendo los cortes, plano horizontal o transversal, plano sagital y plano coronal o frontal. Entonces esto me va a permitir estudiar a mi paciente de diferentes maneras que no podríamos estudiarlo si no lo viéramos de otras maneras. Los parasagitales, pues básicamente nada más que los trazan de un lado o del otro. Y ya. Déjenme ver si encuentro algunas imágenes y les muestro en algunos cortes anatómicos cómo se ejemplifica mejor esto. Luego, los ejes en anatomía, básicamente son como si fueran vectores, ¿ok? Están atravesados, van de un lado A un lado B y sirven para, sobre todo, articulaciones. Cuando nosotros vemos articulaciones, vamos a ver que algunos tienen la capacidad de moverse en el eje sagital, en el eje longitudinal o en el eje transversal, ¿ok? Básicamente es el que me atraviesa el cuerpo de anterior a posterior, este que observamos acá, de anterior a posterior. O sea, básicamente este no es el plano, sino nada más es una línea, les digo, es un vector, es una línea que va de un punto A un punto B, pues básicamente este sería el punto A que está posterior y el punto B que está anterior. Y como si fuera una flecha que viene de ságita, de flecha, ¿ok? Me atraviesa el cuerpo de anterior a posterior. Y ese sería el eje sagital o anteroposterior, como lo vemos aquí, ¿ok? Luego, uno que va básicamente es longitudinal o que sigue la parte del sagital, ¿ok? O sea, de lo que sería parecido al plano sagital, pero en ejes, aquí le vamos a llamar eje longitudinal, y básicamente es el que sigue de arriba hacia abajo, o sea, fíjense, este va de arriba hacia abajo, en el cuerpo, de arriba a abajo, y nos estaría dando la oportunidad de ver este eje de diferente manera, ¿ok? Entonces nos ayudaría a, pues, ver qué articulaciones se pueden mover en ese eje. Y luego, por ejemplo, tenemos el eje transversal, que ahora va así a otra vez atravesar el cuerpo, pero este pues obviamente va a ser de lateral a lateral, ¿ok? Que estaría haciendo esta línea roja que observamos por acá, o si lo dibujo acá, sería este de aquí, el eje lateral. Voy a tratar de darles algunos ejemplos para que quede más claro con algunas otras imágenes, ¿ok? Déjenme ver si puedo pausar el video y no nada más pararlo. A ver, si no, voy a ir aquí y voy a intentar buscar una imagen o imágenes que me permitan ver esto de mejor manera. Por ejemplo, si se fijan aquí, hay un corte transversal. Yo para poder observar esto de aquí, tuve que cortar a este paciente en un plano transversal. ¿Ok? Entonces lo corté así. Y una vez que corté a mi paciente en un plano transversal, me permite ver estas estructuras que estamos viendo acá. Si yo no lo hubiera cortado en un plano transversal, ¿ok? No me permitiría ver esas estructuras. Ahora, déjenme ver si tengo aquí fotos de. Ahora, este de aquí, esta imagen está muy buena. Si yo no hubiera cortado a un paciente en un plano sagital, ¿ok? Básicamente ahora, en vez de cortar a mi muñequito, voy a dibujar aquí un muñequito. Si no hubiera cortado a mi muñequito, sí,
Sí, ahorita lo corté así, en el otro, en el transversal. Ahora lo corté en mi eje longitudinal, por lo que si yo ahora pongo mi ojo aquí y lo veo así, me va a permitir ver esto. Me va a permitir ver estas otras estructuras que no podía ver en el plano transversal, ¿ok? Y luego, por ejemplo, si yo aquí vuelvo a cortar a mi muñequito, entonces voy a dibujar otra vez a mi muñequito. A ver, lo voy a dibujar de rojo para que sea igual. Si ahora yo corto a mi muñequito, ¿ok? Pero ahora no lo voy a cortar ni longitudinal ni transversal. Ahora lo voy a cortar frontal. O sea, básicamente aquí tendría que hacer un dibujo en 3D o lo tendría que dibujar de lado. De lado, ok, a ver, déjame ver si puedo colocarle los ojitos. Ahora lo voy a cortar así, ok, cortándolo de lado, que básicamente será como hacer un cuadrado aquí. Me va a permitir ver otras estructuras, como lo vemos por acá. Si se fijan, aquí lo estoy cortando en un plano frontal, ¿ok? Entonces me permite ver otras estructuras que el transversal, que es este, el longitudinal o básicamente el sagital, que es este, o el frontal, que es este, no me permitirían ver si yo no hago estos cortes en los distintos pacientes y que gracias a que puedo hacer esos cortes, ahora puedo verlo de mejor manera. Déjenme ver si aquí tengo algunos otros ejemplos de estos casos. Miren, por ejemplo, aquí en estas imágenes podemos ver que si yo corto, este es igual un paciente, fíjense, aquí me está poniendo hasta la imagen, en un plano frontal, como lo vemos por acá, fíjense cómo ahora sí me permite ver básicamente todas las partes óseas del paciente, ¿ok? En este plano frontal. Pero si yo lo corto, en vez de cortarlo así en ese plano, lo cortase transversal, ¿ok? Este ya sería un corte transversal, podría haber otras estructuras, por ejemplo, este de aquí. ¿Ok? Si se fijan cómo ahora me permite ver otras estructuras que no puedo ver si yo hiciera un corte sagital. Ahora, si yo hiciera un corte, pero no sagital, sino un corte transversal, frontal, o si en un corte sagital, ahora básicamente tendría que cortarlo así, el cráneo. Yo podría ver otras estructuras que no podría ver con los demás. Entonces déjenme ver si tengo aquí el ejemplo de un corte, que aquí lo vemos, ¿ok? Aquí ya podría haber otras estructuras